En Iglesia Virtual queremos compartir un nuevo tema con usted. Este es nuestro tercer tema en la serie titulada La fe por la cual vivo. En el primer tema abordamos la Iglesia del Antiguo Testamento. Su fundador es Dios. Establece pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y posterior a ello le da el decálogo de la ley y le entrega en el Sinaí a través de Moisés y exige de esa nación, de ese pueblo, que sea fiel, que obedezca sus normas, sus preceptos, para que le vaya bien. Posterior a ello vimos en la iglesia del Nuevo Testamento a Jesús, hecho hombre, Dios mismo, estableciendo y renovando el pacto con la iglesia del Nuevo Testamento, diciendo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Además mencionó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios mismo, Dios hecho hombre, confirmando a la iglesia del Nuevo Testamento con el mismo estilo de gobierno de la iglesia del Antiguo Testamento, la ley, como precepto y como norma de la iglesia que continuaría hasta la venida del Señor. Hoy en el tema abordaremos una vez más la confirmación de este pacto y de esta ley en el desarrollo de la iglesia de la Edad Media. Esta iglesia, la iglesia de la Edad Media, se extiende por un periodo aproximado de 980 años. Fue el periodo al cual Juan, el apóstol, allá en la isla de Patmos, identificó con un periodo terrible para la iglesia y lo denominó como la iglesia de Tiatira, entre el 538 y 1517 de nuestra era. Tal periodo estuvo marcado por un sincretismo religioso, una mezcla de verdad bíblica con tradiciones de la iglesia romana y en su unión con el Estado. La época de la iglesia y la Edad Media fue también el inicio de los 1260 años de oscuridad para el cristianismo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dice que la mujer huyó al desierto. Valga hacer una aclaración en ese texto, porque en el contexto de la interpretación de este texto a nivel de la Iglesia Católica, se ha identificado a la mujer como a María, y el desierto se lo ha identificado como Egipto. Sin embargo, en el contexto profético, aquí no representa a María, sino que representa a una iglesia. Una mujer en el libro de Apocalipsis representa a una iglesia. Y el desierto como un lugar inhóspito, de condiciones adversas, al cual la iglesia debió huir en el periodo comprendido entre el 538 y 1517, es decir, alrededor de 980 años. Y allí en ese lugar, inhóspito, imposible de sostenerse, Dios lo había preparado para que le diera de comer durante 1260 días. Así lo menciona la versión Dios habla hoy. Un hecho que marcó este periodo, el periodo de la iglesia de Tiatira o la iglesia de la Edad Media, fue el edicto del emperador Justiniano. Importantísimo tenerlo en cuenta en el desarrollo de la historia de esta iglesia. En el 533, Justiniano, a través de un edicto, elevó al Papa por sobre el resto de las iglesias y lo puso como cabeza de la iglesia. Fue en este periodo cuando se consolidó entonces la autoridad no solamente política, sino eclesiástica del pontífice de Roma sobre toda Europa. Y para lograrlo, era necesario la expulsión de los arrianos ostrogodos. Era la última tribu arriana que cuestionaba fuertemente el papado por sus prácticas, que no eran propiamente las prácticas bíblicas, sino prácticas paganas que habían empezado a introducir en la iglesia. De esto hablaremos enseguida. Por lo tanto, esta expulsión se dio en el año 538 y entonces, habiendo expulsado a esta tribu arriana, la iglesia, o mejor dicho, el Papa, se establece
como la cabeza de la iglesia sobre todos los imperios y sobre todas las iglesias en Roma y en el mundo. El apóstol Pablo hace un fuerte llamado de alerta contra las prácticas religiosas que predominarían en esta época de la iglesia. Fíjese que el apóstol Pablo está describiendo algo que iba a suceder en el futuro. Así que aquí lo vemos desde el contexto de una profecía bíblica. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 3, en la misma versión Dios habla hoy, que es la versión que hoy usaremos. No se dejen engañar de ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Estaba previendo que iba a suceder muy pronto en la iglesia cristiana. No se dejen engañar de ninguna manera, había dicho. Pues antes que venga aquel día, tiene que venir también la rebelión contra Dios. ¿De cuál día habla el apóstol Pablo? Está hablando del día del Señor, de la segunda venida. Antes que Jesús se manifestara por segunda vez en la tierra, entonces habría de venir la rebelión contra Dios. La misma versión Dios habla hoy tiene un apunte bien importante allí cuando se refiere a la rebelión contra Dios. Esta rebelión se aplicaba tanto a la sublevación contra cualquier gobierno como a la negación de la fe en Dios. Cualquiera que busque esta versión de la Biblia, Dios habla hoy en internet, va a encontrar allí enseguidita unos puntos. Al hacer clic allí o al poner el cursor sobre esos puntos, va a encontrar esta nota adicional. La rebelión contra Dios se aplicaba tanto a la sublevación contra algún gobierno como a la negación de su fe en Dios. Importante tenerlo en cuenta. Quiere decir que antes que venga el Señor, habrá sublevación o habrá negación de la fe en Dios. Qué peligroso. Sin embargo, el apóstol Pablo lo estaba mencionando y estaba advirtiendo a la iglesia de que iba a suceder. Entonces le estaba diciendo que se levantará o que habrá negación de la fe en Dios cuando apareciera el hombre malvado. La misma versión y la misma orientación que di hace un momento. También tiene una anotación especial, la versión Dios habla hoy, diciendo que el hombre malvado se alude aquí a un personaje enemigo de Dios y de Jesucristo que aparecerá en los últimos tiempos. ¿Qué personaje podrá ser enemigo de Jesucristo y aparecerá en los últimos tiempos? Vamos a revisar un poco la historia y vamos a tratar de explicarlo de una manera más detallada. Leamos, sin embargo, el verso 4 de la segunda carta de los Tesalonicenses. Este es el enemigo que se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Todavía no hemos dicho exactamente quién es, sin embargo, el apóstol Pablo dice que ese hombre que se levanta en contra de Dios, que niega la fe en Dios, se levanta en contra de todo lo que merece ser adorado. Y llega incluso, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, capítulo 2, versículo 4 de la segunda carta de los Tesalonicenses, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos da una clave importante para el desarrollo del tema y para el entendimiento, por supuesto, de lo que rodeó las circunstancias de la iglesia de la Edad Media, comprendida entre el 538 y 1517 de nuestra era cristiana. Aquí ya podemos identificar que ese hombre, que otra versión de la Biblia lo llama como el hombre de pecado, se levantaría en contra de Dios y establecería su trono en el templo y tomaría el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Ya ustedes estarán imaginando un poder político religioso que se hace pasar por Dios. En el siglo VI, los obispos de Roma ejercían poder sobre la mayoría de las iglesias cristianas, gracias al edicto de Justiniano en el 538,
que lo elevó por cabeza de las iglesias. Ahora, no porque a mí me parezca decirlo, sino porque el edicto de Justiniano así lo identifica, el papado, con el papa a la cabeza, se convierte en la máxima autoridad de las iglesias y entonces toma el lugar de Dios. Vamos a identificarlo. En el año 538 el poder papal entonces llega a ser supremo y a gobernar por 1260 años. Este periodo entonces, hemos dicho, que inicia en el año 538. Así lo predijeron Daniel y Juan en los libros proféticos. Mira lo que dice Daniel. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Aquí hay que tomar el principio de interpretación de día por año, ya que se trata de una profecía. Daniel está diciendo 2300 tardes y mañanas. Y eso nos daría, a fin de cuentas, la misma suma de los 1260 años de persecución a la iglesia. Con el papado a la cabeza se introdujo toda clase de herejías ante las cuales no hubo resistencia. ¿Por qué no hubo resistencia? Porque Justiniano ya había preparado el camino. Había quitado a la tribu arriana, que era la última tribu bárbara que cuestionaba las prácticas de la iglesia, y entonces quedó el camino listo y abierto y preparado para que se desarrollara el hombre de pecado. En primera instancia, se reemplazó la observancia del Santo Sábado por la adoración del domingo. Bueno, de hecho no se da en el momento. Este reemplazo de la observancia del Santo Sábado por la adoración en el domingo fue una forma para ganar adeptos a la iglesia. Y viene un poco atrás. En la iglesia del Nuevo Testamento lo identificamos en el año 321. Se establece el día de la familia, el domingo, el día del sol, el Sunday, como el día de la adoración. Y posterior a ello va tomando fuerza, pero es en la época de 538 en adelante, después del edicto de Justiniano, cuando la iglesia tiene absoluta libertad para establecerlo como el día de la adoración. En segunda instancia, se reemplazó el sumo sacerdocio de Cristo por el sacerdocio del Papa como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, se permitió, o se le atribuyó, o se atribuyó a sí mismo, la prerrogativa de perdonar pecados, de excomulgar y de enviar al infierno a quien así le pareciera, si no estuviese de acuerdo con las prácticas de la iglesia. El apóstol Pablo había dicho que no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo el justo. En esta ocasión, ahora entonces la gente iba a confesar sus pecados ante el sumo pontífice, y entonces se cumple lo que había dicho el mismo apóstol Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 4. El hombre de pecado que tomaría el lugar de Dios. En tercera instancia, que es muy grave por supuesto, se instituye el culto a las imágenes. Aquí hay un atentado directo a la ley de Dios, que es la base del gobierno de Dios. A la iglesia del Antiguo Testamento, Dios le entregó las tablas de la ley a través de Moisés y las entregó escritas. Eso no quiere decir que no la habían recibido. Adán y Eva cometieron pecado. El pecado era infracción a la ley, la desobediencia a Dios. A la iglesia del Nuevo Testamento Jesús le dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué había mandado Jesús? Guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Pero no bastándole eso, ahora
en la iglesia de la Edad Media, el sumo pontífice, la cabeza de la iglesia, entonces instituye el culto a las imágenes, violentando una vez más la ley de Dios que había hecho: no te harás imágenes de ninguna cosa, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni nada parecido. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Dios había sido celoso de que el pueblo de Israel no adorara las imágenes. Y le entregó las tablas de la ley escritas en piedra a los hebreos que habían salido de Egipto y que habían estado allí por 430 años y habían aprendido a adorar a los dioses, a todas las deidades egipcias. Y ahora le dice: no adorarán ninguna imagen de esas, ni se inclinarán a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahora el sumo pontífice, habiendo sido investido de toda la autoridad por Justiniano, instituye el culto a las imágenes y entonces violenta una vez más la ley de Dios. La primera violación a la ley de Dios había sido la institución del domingo como el día de adoración, y había quitado el cuarto mandamiento, que tenía que ver con guardar el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu esclavo, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, bendijo Dios el día sábado, lo santificó y lo reposó. Ahora, entonces, el sumo pontífice había desplazado el sábado y había introducido el domingo en el sistema de adoración. 2 atentados muy fuertes contra el gobierno de Dios. Y entonces ahora, no solamente feliz y contento de haber quitado el día de reposo, haber violentado la ley de Dios por primera vez, haber adorado imágenes por segunda vez, entonces se atribuyó la capacidad y el poder para perdonar pecados y para absolver. ¿Quién hace eso? En una ocasión los judíos iban a matar a Jesús, atentaron contra él. Y habían dicho: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y como era Dios, le dijo a la mujer pecadora de Juan capítulo 8: vete y no peques más. Pero el sumo pontífice establecido, habiendo recibido la máxima autoridad por Justiniano, entonces ahora toma el lugar de Dios para perdonar los pecados. Fíjense, las tradiciones de la Iglesia de Roma reemplazaron las enseñanzas de Cristo. Esa religión sencilla había sido reemplazada por la pompa de los ritos y las ceremonias paganas dentro del sistema religioso. Y en quinto lugar, que es un serio y grave atentado contra el gobierno de Dios, el rito de la Santa Cena establecido por Jesús mismo fue reemplazado por la Eucaristía de la misa, en la que cada vez que la practica sacrifica el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el sacerdote. Ya no es este, cuando toma el pan en sus manos, no es ese. Bíblicamente se estableció cada vez que lo bebáis, tomáis esta copa y comáis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Era un conmemorativo, un recordatorio de la muerte de Jesús. Pero ahora, con la instalación de la Santa Eucaristía, valga la aclaración, entre comillas, se sacrifica el Cordero cada vez que se la practica. Así que por medio de la autoridad secular, la Iglesia obligó a los seguidores de Jesús a escoger entre falsas doctrinas
o las ceremonias paganas del cristianismo, y de escoger entre esas dos, tenía que escoger también entre la prisión, la muerte, la espada o el fuego de la hoguera, así como murieron muchos de los fieles cristianos que vivieron esta época. Y si no, pregúnteselo a Google y busque lo que significó la Santa Inquisición de la Edad Media. El nombre de Tiatira significa dulce sabor del trabajo. La iglesia de Tiatira había trabajado fuertemente, le tocó vivir una experiencia muy dura para lograr la predicación del Evangelio. Y el mensaje para la iglesia de Tiatira, ya dijimos que entre el 538 y 1517 era: yo sé todo lo que haces. El Señor conocía exactamente el esfuerzo de la iglesia. Conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que el principio. Por supuesto, le tocó mucho más duro a la iglesia de Tiatira. Ya le vamos a decir por qué. Fíjense en esto. Pero tengo una cosa contra ti. Primero elogia a la iglesia de Tiatira, dice: conozco tu amor, tu constancia, tu trabajo, tu fe, pero tengo una cosa contra ti. A la iglesia de la Edad Media se le hace un fuerte llamado. Apocalipsis 2:19 dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Recuerdan quién era Jezabel? Jezabel es el nombre de la esposa del rey Acab, que fomentó la idolatría en Israel. La invito a leer el capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Allí va a encontrar la experiencia y la historia de Jezabel como una mujer perversa. Pervirtió el sistema religioso de la nación israelita, de la iglesia del Antiguo Testamento. Y ya le voy a decir por qué. Pues a la iglesia de Tiatira se le dice que tolera a esa mujer. ¿Recuerdan que al principio mencioné a quién hace referencia cuando se menciona una mujer? Una mujer simboliza una iglesia. Y Jezabel simboliza la apostasía de la iglesia. Jezabel, en su tiempo, mandó a matar a todos los profetas del Señor, razón por la cual el profeta huyó y se escondió y pensó que él era el único que había quedado. Pero el Señor dijo: no, hay 7,000 en Israel que no han doblado rodillas ante Baal. Todavía habían fieles en Israel. Elías pensó que era el último que había quedado. Y Jezabel había mandado a matar a todos los profetas. ¿Saben qué pasó con la iglesia del 538? Esa iglesia o esa mujer que tomó como representante o como máxima autoridad del Papa, instituyó la Santa Inquisición para matar a todos los cristianos fieles que cuestionaron las prácticas paganas e idolátricas de la Edad Media. Apocalipsis capítulo 12, el verso 6 dice que la mujer huyó al desierto. Los cristianos fieles, habiendo sido perseguidos, tuvieron que huir y esconderse. Apocalipsis 12, 17 dice con esto, es decir, después de perseguir a la iglesia, con esto el dragón se puso furioso contra la mujer. Un poder se puso furioso contra la iglesia. ¿Contra cuál iglesia? No contra la iglesia universal, sino contra los cristianos fieles que no aceptaron las prácticas paganas que la iglesia estaba practicando. Entonces se puso bravo, se puso furioso contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Quiere decir que una minoría de personas, de cristianos fieles, huyeron a las montañas, se escondieron porque el dragón se puso furioso contra la iglesia. Y déjeme decirle que aquí confirmamos que el principio del establecimiento y del gobierno de la iglesia del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nuevamente se hace visible.
fue a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una vez más, a ver, tratemos de decirlo rápidamente. Dentro del grupo de cristianos o del sistema religioso que se establecía o se practicaba entre el 538 a 1517, hubo cristianos fieles que no estuvieron de acuerdo con que se adorara en domingo, que no estuvieron de acuerdo con la adoración a las imágenes, que no estuvieron de acuerdo con el cambio, digamos, con el establecimiento de la misa y de la Eucaristía, que no estuvieron de acuerdo con que el sumo pontífice, la cabeza de Roma, perdonara los pecados, absolviera o condenara. Estos cristianos fieles, que todavía defendían la ley de Dios, entonces fueron perseguidos por el dragón. Así lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Los cristianos fieles que lograron escapar de la espada, la tortura y la hoguera se refugiaron en los montes alpinos, albigenses, y luego fueron conocidos en el mundo cristiano, en la historia cristiana, como los valdenses. Estos fueron cristianos como valdenses por el hermano Pedro Baldo, un cristiano fiel que ayudó a preservar la fe pura, y adentro de las montañas fueron a vivir para poder sostenerse, porque eran perseguidos y buscados como a fieras, eran perseguidos con perros, con soldados por las montañas para matarlos, para destruirlos. En nuestro próximo tema abordaremos y daremos tal vez algunos nombres de quienes fueron así perseguidos y así muertos. Sin embargo, este periodo de supremacía papal terminaría en 1798, cuando el Papa Pío VI de Roma fue tomado prisionero por el general Berthier. Entonces le fueron confiscados todos los bienes a la Iglesia de Roma. Y entonces los franceses se declararon ateos. Luego hay buena parte de la historia en la que se queman las Biblias, se trata de destruir y acabar con la religión. Este largo periodo de la historia se conoce con el nombre de la Edad Media. Como dice un buen historiador, el mediodía del papado fue la medianoche del mundo. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante un largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo, dice el Conflicto de los Siglos, página 66. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como la única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. ¿Cuál fue la razón por la que persiguieron a los cristianos? Defendían a que Dios fuera el único mediador entre Dios y los hombres. Defendían la ley de Dios y la Biblia como única regla de fe y práctica. Mientras que las tradiciones habían cambiado todo aquello. Déjeme decirle que nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo protestante a esos hombres a los que el papado señalaba como herejes y los destruía. Se levantaban las más viles infamias, las cuales les eran impugnadas, difamando así su nombre, para luego ser expuestos a la hoguera, a las mutilaciones a las que eran sometidos, y sus escritos eran prohibidos y adulterados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron su fe pura como herencia sagrada para las generaciones futuras. Conflicto de los Siglos, página 66. En conclusión, corroboramos una vez más que la base del Evangelio siempre ha sido Jesús y su obediencia perfecta a sus requerimientos, a los mandamientos. Querido amigo y hermano, en el desarrollo de la Iglesia de la Edad Media, encontramos una vez más que se atenta contra el gobierno de Dios y contra Dios mismo.
Usted y yo debemos tomar la firme decisión si seguir las tradiciones de Roma o seguir la enseñanza de la palabra del Señor. Te invito a analizar este libro profundamente y si desea un poco más de conocimiento, un poco más de enseñanza, tenga el gusto de ubicarnos, encontrarnos a través de esta red social, a través del Facebook, para compartir y disfrutar del Evangelio puro. El Señor te bendiga, Dios te guarde y te dé una experiencia profunda con Jesús cada día. Déjame orar. Padre, que estás en los cielos, quiero pedir tu bendición para cada hermano y para cada amigo que ha visto este tema. Deseo que haya despertado el más profundo interés en el estudio de la Sagrada Escritura y que pueda entender que Jesús ha sido Dios desde el principio y hasta el fin. Como dijo Moisés, Salmo 90, tú eres Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se formaran los montes, y sigue siendo Dios, y vendrá por segunda vez. Y ningún poder humano, ni por orden de Justiniano, ni por orden de nadie, puede reemplazar a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. Ninguna jota, ni la letra más pequeña de la ley pasará hasta que el Señor venga. Por lo tanto, bendice, Señor, a cada persona, a cada amigo y a cada hermano, que así como los hermanos valdenses que huyeron a las montañas, así como la iglesia que fue perseguida, podamos permanecer y conservar la fe pura hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús.